Bienvenidos a todo el mundo. Esta es una jornada más sobre autoconsumo eléctrico para empresas. La idea de esta jornada es pues que las empresas se animen a comprobar que efectivamente esto del cambio de estructura mental para abordar los problemas energéticos de este país, pues empieza porque las propias empresas y los propios usuarios y la ciudadanía en general empiece a poner en práctica lo que nos están diciendo por todos los sitios que hay que hacer. Bueno, hay que empezar a hacer, y una de las maneras que podemos empezar a hacer es, bueno, pues intentar colocarnos en las propias empresas o en los propios edificios que están a nuestro alcance, que podamos tener cierta posibilidad de realizar algunos cambios, pues empezar a colocar placas que nos puedan servir primero para ahorrar, evidentemente, para ahorrar energía, para ahorrar en la factura, y sobre todo para optimizar esos consumos que muchas veces no controlamos del todo, ¿no? Para ellos tenemos hoy aquí a dos grandes empresas de referencia aquí ahora mismo en Cantabria, que están trabajando muchísimo el tema de las renovables y especialmente del tema autoconsumo, como son la cooperativa Solabria Renovables, con Gabriel. Muchas gracias, Gabriel. Gracias. Y Taycan, la ingeniería Taycan medioambiental, que también muchas gracias por estar aquí. Yo tampoco voy a discurrir nada nuevo, así que espero que vosotros deis el mensaje definitivo a las empresas y animarlas a que entren en este mundillo de la fotovoltaica, de las placas, y de que no pasa nada, que además ahora mismo hay opciones para empezar en este mundo. No hay que esperar más, hay que empezar ya a poner en marcha este sistema. Muchas gracias al público que está aquí, que está conectado, y os recuerdo que todo esto quedará grabado y quedará colgado en la página web. Venga, buenos días. Ahora, ya está. Muchas gracias. Nada. Bueno, pues nada, buenos días. Lo primero de todo, agradecer a la COE esta iniciativa y la invitación, y a todos los asistentes, sean presencial o online. Vamos a hablar del autoconsumo eléctrico, y más enfocado a las empresas, ¿no? Antes de nada, de entrar ahí a fondo en materia, vamos a ver un poco qué ocurrió, cuáles son los antecedentes del autoconsumo en nuestro país, ¿no? Antes teníamos una legislación que se culminó con el decreto 900/2015 de 9 de octubre, que regulaba las condiciones técnicas, administrativas y económicas del autoconsumo, y realmente fue una etapa pues horrible, ¿no? Decimos que una etapa para olvidar, la que llamaron distintas agencias y agentes sociales la etapa del impuesto al sol, ¿no? Era una normativa compleja y desincentivadora, que lo que consiguió es que mucha gente, en vez de acercarse a lo que era el autoconsumo con renovables, pues se alejó. Era farragoso, difícil, parecía que te podían cargar peajes y cargos por utilizar energía renovable. No sabía si las baterías, si con baterías te cobraban o no. Realmente era dificilísimo hasta de entender, ¿no? No se contemplaba la compensación de excedentes, porque decían que no era posible. Curiosamente, el autoconsumo colectivo se prohibía, ¿no? Esta prohibición incluso la anuló el Tribunal Constitucional, porque recogía en la sentencia que no hay razón alguna para imponer una prohibición de ese tipo, ¿no? ¿Qué llama la atención de este tema? Pues que sin que se hubiese cambiado nada en el sistema eléctrico, o sea, técnicamente, o por ampliación de infraestructuras, lo que antes estaba prohibido por ley, ahora se puede hacer, ¿no? Técnicamente, ¿no? Es curioso. ¿Qué ocurrió a partir del 2018? Pues que se hizo una nueva normativa que llegó a más muy pertinente, por un tema que vamos a ver luego, de medidas urgentes pues para la transición energética, ¿no? Y lo que pedía o habilitaba, le daba 3 meses al gobierno para que esta normativa de autoconsumo la desarrollase vía un real decreto, ¿no? Y entonces no fue a los 3 meses, porque la administración, ya se sabe, a veces va un poco más lenta, pero en abril de 2019 se publicó el Real Decreto 244/2019 de 5 de abril, que regula las condiciones administrativas, técnicas y económicas del autoconsumo de energía eléctrica, ¿no?
Esto fue un hito real, igual no fue tan ambicioso como muchas organizaciones habían demandado, pero era un cambio radical, ¿no? El consumo, se hacía una nueva definición y además se iba más allá, se decía incluso no tiene que ser tu propia instalación, sino puedes consumir de una instalación próxima a las de consumo y asociada. Y luego lo más importante, muy oportuno, que comentaba antes, es que está exenta de cualquier tipo de cargo y peaje. Es decir, la energía que generas y consumes en tu propia instalación no puede llevar ningún cargo ni peaje por ley. Otra cosa es la que puedas entregar a la red general, ¿no? ¿Y por qué digo que es oportuno? Porque precisamente en esa época la Unión Europea, el Parlamento Europeo, por más de un 85% de votos a favor, se pronunció a favor de eliminar todo tipo de cargos y peajes al autoconsumo. Entonces, si no hubiese aparecido esta ley en España, la anterior hubiese sido ilegal, hubiese quedado derogada esa parte de facto, ¿no? Con esta nueva etapa pues se abrían posibilidades, por ejemplo, el autoconsumo compartido, la compensación de excedentes, no es necesario que el consumo esté en el mismo sitio que la generación, se permite la conexión a red de instalaciones monofásicas de generación hasta 15 kilovatios, que antes solo podía ser hasta 5 kilovatios. Entonces hubo una serie de cambios que realmente facilitaban este desarrollo, ¿no? ¿Cuál es el concepto de autoconsumo? Pues producir nuestra propia electricidad mediante, y esto está muy enfocado a sistemas de generación que aprovechan las renovables. Autoconsumo puede ser con cualquier generación o tipo de generación de energía, pero en nosotros lo que nos enfocamos es en las renovables, que es lo que también quieren las directivas y lo que se está favoreciendo, ¿no? ¿Qué conseguimos con esto? Pues que aparte del ahorro de la factura, pues disminuimos la dependencia energética, contribuimos a la protección ambiental, porque toda la energía renovable no emite CO2 y sustituye combustibles fósiles. Contribuimos a una generación distribuida. Si todos hiciésemos el esfuerzo de generar parte de la energía que consumimos donde la consumimos, no necesitaríamos tantas redes y habría menos pérdidas en la red, ¿no? Y luego también el autoconsumo que permite socializar la energía a particulares, a pymes, a comunidades de vecinos, hacerles ver que son parte fundamental del sistema eléctrico, que siempre nos parece algo ajeno y en el que somos espectadores de lujo, que solo recibimos lo que desde otros sitios nos imponen, ¿no? Los tipos de autoconsumo, hay dos grandes tipos, que es sin excedentes, o sea, aquellos en las que nunca vamos a transferir energía a la red. Es decir, que todo lo que generemos nos lo consumimos en nuestra propia instalación. Es el caso más sencillo, porque no hay interacción con la red, con lo cual te quitas mucha burocracia y tema técnico, ¿no? La modalidad de suministro de autoconsumo con excedentes, se regula mucho en el nuevo Real Decreto, y tenemos, digamos, tres tipos, ¿no? Una modalidad con excedentes acogida a compensación, que solo es posible cuando la energía primaria sea de origen renovable, o sea, por ejemplo, una fotovoltaica. Cuando la potencia de las instalaciones de producción asociadas no sea superior a 100 kilovatios. Y luego, cuando hay un contrato de suministro de servicios auxiliares, que el consumidor tenga un único contrato. Esos son temas ya que no suelen ocurrir en estas instalaciones tan pequeñas, pero bueno, que lo regula el Real Decreto, ¿no? Y luego te pide que el consumidor y el productor asociado hayan suscrito un contrato de compensación de esos excedentes, que se define o se le da unas pautas en el propio artículo 14 de la normativa vigente, ¿no? Y luego que la instalación obviamente no tenga otro régimen retributivo adicional, o sea, que no estés usando una instalación que ya tiene otra retribución porque es de las antiguas, de 2008, 2010, y tienen una retribución primada importante, y no se puede querer todo, ¿no? La modalidad de con excedentes no acogida a compensación, esto de compensación, ¿qué quiere decir? Que no nos obligan a darnos de alta en ningún IAE, en ninguna actividad económica, y nos dejan que la energía que pasa por el contador a la red la compensemos de nuestro consumo de energía en la factura. Y ojo, que digo de energía, no de potencia, porque muchas veces alguien puede pensar que con la compensación podemos tener cero en la factura, y es verdad que podemos tener cero, pero en el término de energía, nunca en el de potencia, que siempre va a ser necesario y siempre el consumidor lo va a tener que pagar, ¿no?
Entonces, este mecanismo de compensación que han hecho, además hay un mecanismo de compensación simplificada, pues te permite eliminarte mucha burocracia y además posiblemente en estos tamaños de instalaciones para muy poquitos ingresos, ¿no? La modalidad de excedentes no acogida a compensación, pues aquellos que no cumplan algunos de los requisitos anteriores, ¿no? Y luego, dentro de este autoconsumo hay, que es una diferenciación también importante, que puede ser individual o colectivo, es decir, que por fin nos dejan, por ejemplo, a una comunidad de vecinos poner una instalación en el tejado y repartirlo, aunque sea no hay un reparto dinámico porque técnicamente todavía no está desarrollado, ni normativamente, pero sí un reparto estático, es decir, que si somos 10 vecinos y todos queremos lo mismo, pues lo que genere la instalación en el tejado de nuestra casa nos lo repartimos a partes iguales entre los 10 vecinos, ¿no? No tienen por qué participar todos, eso ya con que el 30% quieran ya normativamente se puede hacer y hay una serie de criterios, pero bueno, que se ha abierto la puerta a algo que antes decían que no era posible. Por ejemplo, en Cantabria, la cooperativa Solabria, que es la única cooperativa cántabra que comercializa energía 100% renovable y que hace un esfuerzo importante, además debe ser de las comercializadoras con más porcentaje de autoconsumidores entre sus asociados, pues hemos traído aquí el ejemplo en la factura de cómo es esto de la compensación, ¿no? Aquí vienen lo típico, las lecturas, detalle de factura, viene muy detallado, término de potencia, lo que nos cuesta, el término de energía consumida, y aquí viene una compensación de autoconsumo que lo hemos ampliado para poderlo ver mejor. Y realmente, aunque el contador te registre en qué periodos, igual que la energía consumida, que hay los 3 periodos, en este caso te dice cuánta energía excedentaria, te la marca en negativo, en el periodo 1 menos 56, menos 68 y menos 58, el precio de la compensación, que ahora está en 18 céntimos el kilovatio, y en aquel entonces, de la fecha de esta factura, que esta es anterior, estaba a 7 céntimos, es decir, que esta cooperativa, a medida que sube el precio del mercado, también te va subiendo el autoconsumo, que es una práctica de agradecer y transparente, y lo que te está diciendo es que, oye, no voy a mantenerte un precio bajo por tu energía excedentaria cuando en el mercado se está sobrepagando, ¿no? Y más con lo que está ocurriendo ahora, ¿no? Entonces calculan, como decía antes, no hay variación en los periodos porque la que se vierte solo tiene un precio, no como la que consumimos, que tiene los distintos precios en cada periodo, el más barato y el más caro, ¿no? Como es natural en todo este tipo de tarifas. Y aquí vemos que compensan los kilovatios con el precio y nos sale en negativo menos 12,74, lo restan al término de energía y eso es la compensación simplificada. Es decir, no hemos tenido que hacer la factura, nos lo ha preparado la comercializadora y nos ha hecho este saldo. ¿Cuál sería el límite? Pues que si tuviésemos una instalación o un mes de verano muy fuerte y menos consumo, y esto igualase el término de energía de consumida, pues como máximo sería llegar a cero. No puede haber valores negativos que restasen del término de potencia. Hoy, esto que hablamos de la fotovoltaica, ¿cómo lo generamos, ¿no? Realmente las instalaciones fotovoltaicas son bastante sencillas, ¿no? Tienen 3 elementos, o dos elementos diría principales. La estructura es algo accesorio, es muy importante para seguridad y anclar muy bien los paneles y orientarlos, pero realmente hay un elemento que genera la electricidad, que es el módulo, otro que lo transforma, y por ejemplo en las instalaciones monofásicas domésticas a 230-50 Hz con mucha fiabilidad, y la estructura, y luego tenemos el cableado, los contadores, protecciones, el resto de accesorios de la instalación, que puede llevar además baterías, ¿no? Que luego veremos. En los módulos, pues había 3 tecnologías hace 20 años. Había una de silicio amorfo, que son estos de color morado, de capa fina o capa delgada lo llamaban, y eran paneles mucho más grandes pero mucho más baratos, eran poco eficientes, y en instalaciones con mucho terreno pues tenía sentido. Pero ¿qué ocurre? Que estos paneles monocristalinos y este azulado, el policristalino, que se están extendiendo en el mercado, son los que han copado el mercado
sobre todo porque han abaratado su precio a la 10ª parte de lo que costaban hace 10, 15 años, con lo cual han echado el mercado a este tipo de tecnologías, ¿no? Y además cada vez un poquito más de eficiencia, aunque es muy difícil ganar eficiencia en la tecnología monocristalina actual o policristalina, pero poco a poco se va consiguiendo, ¿no? Los inversores, pues como comentaba antes, son los elementos encargados, porque esos paneles que hemos visto anteriormente solo generan en corriente continua. Entonces, esta corriente continua hay que pasarla alterna. Y para hacer esto tenemos distintos también tipologías en el mercado. Son microinversores, por ejemplo, para instalaciones pequeñas domésticas. En vez de tener un inversor centralizado para todo el stream de módulos fotovoltaicos, ponemos un microinversor por cada panel, y así directamente del panel con este equipo generamos en corriente alterna. La otra opción es, que es la más habitual, todos los módulos conectarlos en serie, o si hay varias strings o en serie paralelo, y llevarlos al inversor, ¿no? Estos inversores pueden ser monofásicos, trifásicos o incluso híbridos para gestionarme baterías si quiero ir más allá con mi instalación fotovoltaica, ¿no? Y luego ya los inversores centrales son grandes inversores que suelen ser soluciones trifásicas para instalaciones grandes, los llamados huertos solares. En cuanto a estructuras, pues tenemos muchas tipologías, ¿no? Por ejemplo, si tenemos terreno disponible en nuestra nave o en nuestro polígono o queremos aprovechar para hacer el parking, que es una solución integrada, y además te pueden dar más ayudas si optas a soluciones de integración arquitectónica, que veremos después el tema de ayudas. Pues tenemos, por ejemplo, estructuras sin cimentación. Lo curioso de esto es que esto llevan unos tornillos de anclaje al terreno de 1,5 metros de longitud. Se meten con una máquina y no requieren ninguna cimentación, aguantan vientos de 150 kilómetros o más, y es una solución, pues desde el punto de vista del medio ambiente. El día de mañana esto se desmonta, todo es reciclable y no queda ni siquiera una zapata de hormigón, que tampoco que quedase a cierta profundidad tampoco era una, pero ni siquiera eso, ¿no? Y es un consumo menor de recursos. Luego el tema de los parking es más por lo que hablamos antes de integración arquitectónica, y luego lo más habitual, si no hay terreno, pues en los tejados, ¿no? Cuando hay azoteas planas, tenemos soluciones de todo tipo, desde combinaciones que van con la propia loseta y un panel fotovoltaico, bloques de hormigón prefabricado que con una resina se fijan al terreno, pero funcionan sobre todo por el peso que tienen, que impide, digamos, los efectos del viento, que se muevan las placas. Otro tipo de anclajes que hay pensados para las estructuras para la chapa, ¿no? Tornillería y anclajes preparados para llevar la misma forma que la onda en la placa, y que garantizan los fabricantes pues más de 20 o 30 años, ¿no? ¿Qué son? Antes hemos comentado las instalaciones de vertido cero. Pues son las instalaciones en las que, por lo que sea, porque no le interesa ser productor a la pyme, o porque el excedente va a ser tan pequeño que no quiere acogerse al mecanismo de compensación, pues lo que hacen es ponen un dispositivo que detecta cuando la corriente, digamos, va aguas arriba, es decir, que, oye, no estoy tirando de la red, sino inyectando energía a la red, ¿no? Entonces, con este tipo de dispositivos, en el momento que detectan eso, mandan una señal al inversor, y el inversor bien modula, dice, bueno, pues yo tengo 5 kilovatios y solo tengo consumo 3, pues bajo a 3, con lo cual, no tengo nada de consumo, incluso puedo parar el inversor y corta los paneles, con lo cual no hay inyección, ¿no? Entonces hay soluciones generales que fabricantes eléctricos de aparamenta eléctrica pues instalan, o hay soluciones que vienen con el fabricante del inversor. Ya te ponen un equipo que se entiende muy bien, y con ese equipo evitamos los vertidos. Por ejemplo, en Cantabria, ¿qué tipo de instalaciones, sin ir a grandes potencias? Ya sabemos que podemos ir a un mecanismo de compensación hasta 100 kilovatios. Pues estas son de 10 kilovatios. Esta es sobre un tejado ganadero. Aquí están los paneles, la estructura. No lleva más inclinación que la del propio tejado. Van un poco elevadas las placas, pues porque tienen esta estructura soporte que está anclada directamente a la estructura del tejado. Y aquí vemos el inversor, un inversor trifásico de 10 kilovatios, un cuadro de protecciones, el cuadro general de la ganadería, y está inyectando estos 10 kilovatios, 8, 7 o los que en cada momento haya,
a través del inversor a la red y el contador está fuera, es decir, esto está haciéndolo en la red interna del consumidor. Esto es en un polígono industrial, una pyme que ha puesto, pero como en este caso la orientación sur era muy buena, pero en este caso las aguas del tejado estaban este-oeste, pues se decidió levantar la estructura. ¿Qué ocurre cuando levantas los paneles? Pues que tienes que tener un mejor anclaje por el tema de los esfuerzos de viento, ¿no? Entonces aquí tenemos el mismo tipo de inversor y los cuadros con sus protecciones en continua, protecciones en alterna y otra vez conectado a la red del consumidor. También otra opción, nos enfocamos mucho en fotovoltaica porque realmente en términos económicos y de facilidad es el 99% de instalaciones, ¿no? Pero también se podría poner con un aerogenerador que lo mismo, tiene un controlador, unos inversores que vuelven a ser los equipos que transforman la energía del controlador y ponerla en la tensión y frecuencia que demanda la red. Incluso se puede poner con algún equipo gestor de baterías, que también se puede hacer con la fotovoltaica, y generar, pues, aprovechar el consumo que nos produce el aerogenerador, ¿no? El elemento fundamental aquí, aparte del aerogenerador, es la torre de soporte, porque claro, para evitar turbulencias, afecciones de viento, nos tenemos que ir a ciertas alturas y esto nos complica mucho el tema urbanístico y demás, ¿no? ¿Qué deberíamos hacer? Una empresa dice, oye, yo quiero poner autoconsumo, ¿no? ¿Qué debería hacer? Pues primero hay que estudiar nuestro perfil de consumo. Si consumimos mucho de día coincidiendo con horas solares, somos un potencial autoconsumidor. Si solo consumimos de noche o prácticamente en horas nocturnas, pues el autoconsumo directo va a ser menos rentable, ¿no? Sabemos que hay compensación de excedentes, pero no es lo óptimo, ¿no? Entonces, ¿qué tenemos que mirar? El boletín eléctrico de la empresa nos puede dar una ayuda, por ejemplo, la potencia contratada. Si tenemos contratados 20 kilovatios, puede ser que nuestro boletín ya mínimo sea obviamente de 20, pero pudo ser en el pasado de más potencia y que se hubiese rebajado. Entonces, lo que marca, con la nueva normativa antes nos obligaban como máximo a la potencia contratada, pero la nueva normativa con buen criterio dice, no, si tú tienes una instalación que hiciste en su día para 100 kilovatios y ahora solo contratas 20, yo no tengo por qué limitarte a 20 cuando tu instalación aguanta 100, ¿no? O sea, en ese sentido la normativa es lógica y está bien orientada, ¿no? ¿Qué tenemos que mirar? Pues qué tejado, qué superficie, qué aparcamiento tenemos. Si es sur y sin sombras, eso es lo óptimo. A partir de ahí hay cierta pérdida de producción. Y no necesariamente en nuestro edificio. La nueva normativa nos permite consumir de instalaciones próximas de red, es decir, hasta 500 metros en planta, instalaciones que comparten el mismo centro de transformación, que tienen los mismos números de referencia catastral. Hay una serie de requisitos en la normativa, pero el más estricto es el que no podemos pasar es de 500 metros en planta. Entonces podemos poner la instalación en casa del vecino, que la instalación incluso sea de un tercero o incluso de una empresa de servicios energéticos y nosotros ser consumidores. Entonces hay varios agentes, ¿no? Incluso 4 agentes. Evaluar los excedentes para ver qué vamos a obtener en el mecanismo de compensación simplificada hasta 100 kilovatios de potencia, recordemos, sobre todo es ver si es rentable. Entonces, ¿qué recomendamos? Pues contratar con una empresa especializada, porque primero nos van a dar un presupuesto detallado y van a hacer un estudio seguramente más riguroso que la gente que no esté familiarizada con la factura eléctrica, ¿no? Que por desgracia es la gran mayoría, ¿no? Porque la factura es muy, muy difícil de entender, ¿no? La definición del tipo de instalación, si nos conviene un vertido cero, los excedentes, conocimiento de los trámites, porque esto no hay que olvidar que esto lleva burocracia, hay que pedir licencia de obras, no suele ser necesaria la de actividad, pero sí que hay que legalizarla siempre. Si es de menos de 10 kilovatios, pues según boletín, y si es de más, lleva proyecto, dirección de obra y puede llevar incluso revisión de la OCA, ¿no? La instalación tiene que ser legal y sobre todo segura, o sea, no la puede hacer cualquiera, y si la hace una empresa especializada la va a hacer alguien con carnet de instalador homologado en industria, ¿no? Y con ello yo creo que tenemos ya suficiente información para acometer, para tomar la decisión de acometer o no la instalación, ¿no? Previo a la ejecución, pues lo que hablamos antes, solicitar la licencia de obras. La potencia de la instalación determina la tramitación, ¿no? Si
Si es suelo urbano y la potencia es de menos de 15, no nos piden permiso de acceso y conexión a la red. Y tampoco nos piden avales, pero si es suelo no urbano y la potencia es de menos de 10 kilovatios, no están exentas. Tenemos que ir a la compañía a pedir permiso de acceso y conexión, que es un trámite largo también. En suelo urbano y más de 15 kilovatios tenemos que pedir acceso y conexión y además presentar avales de 40 euros kilovatio. Y en suelo no urbano y con más de 10 kilovatios tenemos que pedir todo, ¿no? Es decir, que el peor caso es el suelo no urbano y instalaciones de más de 10 kilovatios. Si son de más de 10 kilovatios, encima tenemos que presentar proyecto técnico y dirección de obra. Y si es de menos de 10, simplemente una memoria que nos puede hacer el instalador es suficiente para legalizarla. Lo acabo de comentar, la legalización en industria, en función del tipo de instalación. Por ejemplo, en Cantabria, más de 25 kilovatios en tejados, te piden una inspección de una OCA, es un organismo de control autorizado externo, y luego la autorización de explotación, cuando son de menos de 100, te la suelen dar, y mayores de 10 kilovatios te la suelen dar con el mismo boletín. No suele haber un trámite específico. Igual a alguien le asusta tanto, pero bueno, un instalador familiarizado con esto lo tiene muy interiorizado y bueno, lleva un tiempo, pero lo hace sin mucha molestia para el cliente, ¿no? Y otros trámites, inscripción en registros y tal, ya en este tipo de instalaciones de este tamaño lo suele hacer la propia comunidad autónoma. En Cantabria, pues esto es un poco redundante, lo que hemos hablado antes. Si es más de 10 kilovatios, lleva proyecto firmado por técnico titulado competente, un certificado de instalación eléctrica, el famoso boletín, un certificado de dirección de obra de alguien que diga que el proyecto se ha ejecutado correctamente o las variaciones que ha habido, las declaraciones de UE de conformidad del fabricante de los inversores. Si hay un sistema que impide el vertido a la red, te piden que lo acredites y que cumpla la instrucción técnica complementaria del reglamento de baja tensión, y en aquellos casos, lo que hablaba antes, más de 25 kilovatios, pues te pueden pedir el certificado del organismo de control, ¿no? Y una hoja de comunicación de datos para que la comunidad autónoma lo pueda transmitir a Madrid, que hay un registro nacional declarativo que no es obligatorio y es gratuito, para que el Ministerio sepa cuántas instalaciones de autoconsumo y qué características tienen en cada comunidad autónoma. El procedimiento de tramitación de acceso y conexión con la compañía, que antes lo he comentado, hay un modelo de solicitud y además hay que presentar 7 documentos más: esquema eléctrico, plano, referencia catastral, memoria técnica, curva de previsión, DNI, justificante de haber depositado el aval. Te pueden pedir también incluso el permiso si no eres el propietario del inmueble. O sea, tenemos que hacer otro trámite también farragoso, que seguramente nos lo vuelve a hacer la empresa instaladora, pero que no es necesario en aquellas instalaciones urbanas de menos de 15 kilovatios. Entramos ahora en la parte de aspectos económicos. Voy bien, Gabriel, ¿no? Dale, el coste de instalación actual en grandes instalaciones podemos encontrar precios ya muy competitivos, o sea, fuera del alcance casi de cualquier otro tipo de energía, de hasta 0,6 euros vatio pico hasta 2,5, o sea, 4 veces más, en instalaciones sin baterías, que suelen ser las que corresponden al sector doméstico, ¿no? El coste más bajo, obviamente, corresponde a los huertos solares de gran tamaño. Son los que venden su energía en el mercado a precios muy bajos en circunstancias normales. Hay que decir, en favor de la tecnología fotovoltaica y bueno, también la eólica grande, que actualmente son las que marcan los precios más bajos en los mercados y en las subastas que se realizan en todos los países para suplir de energía al mercado, ¿no? Hace poco el sector nuclear hablaba de que ellos, para competir con centrales amortizadas, porque aquí hablamos de centrales nuevas que además de los costes de operación tienen que pagar los costes de implantación, pero el parque nuclear español está amortizado y no puede funcionar, decían, por debajo de 60 euros megavatio hora, cuando la eólica nueva y la solar nueva han marcado precios por debajo de 30 euros megavatio hora. Las instalaciones más caras, obviamente, son las más pequeñas para autoconsumo doméstico, generalmente en tejados de teja o pizarra, que es lo peor, y con toda la tramitación que debe realizarse. Si llevan baterías, se encarecen notablemente, aunque también están bajando, ¿no? Y también son las que pueden amortizarse también antes, porque los precios domésticos son los más caros y mucho más caros que los de las pymes en general, ¿no?
Luego las instalaciones en naves industriales, ganaderas, están en un rango intermedio, se puede bajar ya se baja de hecho en instalaciones de 20-40 kilovatios de 1 euro vatio pico. Pero depende también de la facilidad de instalación, del tejado, de la conexión, hay que estudiar en cada caso, ¿no? Pero son precios bastante razonables y que se consiguen periodos de amortización en general sin subvenciones de menos de 10 años, y con subvenciones se puede estar en 4 o 5 años. En Cantabria tenemos el hándicap que la zona litoral de Cantabria es la zona de España con menos radiación solar, y tenemos un equivalente en producción de unas 1.150 horas al año, cuando en Sevilla, por ejemplo, pasamos de 1.700, ¿no? O sea que a los del sur la subvención ya se la da el sol directamente, ¿no? ¿Qué ayudas? Esto hablamos de ayudas. ¿Qué ayudas hay? Pues la convocatoria 2021 se cerró en Cantabria, que para fotovoltaica y eólica daban hasta un 40% a fondo perdido. Pero ahora se está a la espera de que se adapte el Real Decreto 477 de 2021, que es un decreto del Estado que lo que hace es asigna una serie de fondos a las comunidades autónomas. Y resumiendo esa normativa, hay 6 programas, ¿no?, de incentivos. Los que digamos que están en el ámbito de las empresas serían el 1, el 2 y el 3. De hecho, el 1 es dedicado en el sector servicios. Para que te consideren en el sector servicios hay unos CENAS que tienen que cumplir unos requisitos en su numeración. El programa de incentivo 2, cualquiera de estos programas, el 1 o el 2, es para autoconsumo, con el apellido ya de fuentes de energía renovable, o sea, mini eólica o solar fotovoltaica, y con o sin almacenamiento. O sea, nos dejan pedir la instalación con almacenamiento, con baterías o sin baterías. Y el programa 2 es para otros sectores productivos de la economía, el programa de incentivos 2. Y luego han hecho un programa 3 que es en cualquiera de los sectores anteriores de servicios y de los otros sectores productivos, incorporar en instalaciones ya existentes con fuentes de energía renovable el almacenamiento. Es decir, oiga, yo puse una instalación hace un año, 2 o 10, y ahora quiero poner baterías para optimizar mi instalación. Pues te dejo incorporar con esas baterías y ese equipo que hace de interfaz entre tu sistema actual y las baterías, y te lo subvenciono, y además con buenos rangos de subvención. Los programas 4 y 5 no los vamos a comentar porque están dirigidos más al sector residencial, tercer sector y administraciones públicas, y el programa 6 a producción de energía térmica con fuentes renovables en el residencial, ¿no? Y la idea de hoy era enfocarnos más en pymes. Las actuaciones subvencionables, voy a ir un poco más rápido para dejar al compañero también, que tiene cosas muy interesantes que contar. Es para instalaciones fotovoltaicas y eólicas para autoconsumo. Para ser elegibles el autoconsumo, lo que te piden es que las baterías estén en tu parte interior, que el almacenamiento no esté directamente conectado a la red, sino que sea parte integrante de la instalación de autoconsumo, es decir, que lo cargues con tus propios paneles. Solo serán elegibles las instalaciones de almacenamiento que no superen una ratio de capacidad instalada de 2 kilovatios hora frente a kilovatio. O sea, no te dejan que hagas una macroinstalación de acumulación, y la garantía te piden que sea 5 años, y curiosamente las tecnologías de toda la vida de los coches y de plomo ácido de almacenamiento no serán elegibles, ¿no? Esto ya están buscando otro tipo de baterías menos dañinas para el medio ambiente o más eficientes, como las de litio, ¿no? El programa de incentivos 3 establece la incorporación ya lo comentamos, y en las otras, en la 1 y 2, se pueden ya directamente pedir con almacenamiento, ¿no? ¿Qué hace este Real Decreto? Pues marca unos costes unitarios de referencia. Dice, mira, yo, de función de la potencia de tu instalación, yo te admito estos precios. De estos precios de tu kilovatio instalado te voy a dar este coste subvencionable unitario, ¿no? Considero que tu instalación no puede ser más cara que esto, porque han hecho su estudio de mercado, que está bien. Yo te voy a dar como máximo esto, y si eres una gran empresa, el porcentaje de ayuda sobre el coste subvencionable va a ser un 15, en este caso puede ser un 30 en una eólica de menos de 20, como comenté antes, depende de la potencia. Para una mediana empresa entre el 25 y el 40, y para una pequeña empresa, que es muy interesante, que una gran instalación de una pequeña empresa no suele cuadrar, y más nos iríamos a estos rangos de fotovoltaica, que podemos llegar a 45% de fotovoltaica y a eólica hasta el 50%, ¿no?
Costes subvencionables unitarios, si eliminamos amianto nos dan un suplemento, y si además ponemos marquesinas o parking solares nos dan otro suplemento, o sea que es un buen momento para aprovecharlo, ¿no? Y el coste subvencionable en las instalaciones, si metemos baterías nos dan otro suplemento para las baterías, o sea que es un buen momento también para plantearse la incorporación de baterías. Los costes subvencionables en el programa de incentivo 3 solo para las baterías, pues vamos de un mínimo del 45% o máximo del 65%, o sea que tampoco es desdeñable. Y luego hay ayudas adicionales a aquellos municipios, instalaciones que se ubiquen en municipios de hasta 5.000 habitantes o incluso 20.000 habitantes, siempre y cuando sus núcleos de población tengan una población menor o igual a 5.000 habitantes, lo que también nos parece una medida acertada, pues para apoyar a aquellos municipios en riesgo de despoblación o más dispersos, ¿no? ¿Cómo maximizamos el rendimiento económico en autoconsumo? Pues sobre todo ya vemos que los excedentes siempre vamos a ahorrar, pero menos que lo que nos cuesta el kilovatio que estamos consumiendo, con lo cual cuanto más hagamos coincidir nuestra producción con nuestro consumo, pues intentar cambiar esos hábitos para hacer la instalación más rentable, ¿no? Las baterías puede ser una buena opción, están abaratándose cada vez más. Y luego hacer una buena gestión de excedentes, ¿no? Minimizarlos los excedentes en los periodos tarifarios de menor precio e intentar aprovechar al máximo la energía en los de mayor precio, ¿no? Es un poco lo que comentábamos antes. También destacar que hay opciones para cargar el vehículo eléctrico desde el propio inversor solar, que para pymes pequeñas, esto es más pensado en tema doméstico, pero para una pequeña pyme tener 1 o 2 inversores de este tipo que además te permiten cargar y acelerar el tiempo de carga si hay energía solar, pues puede ser también una opción, que ahora que está muy en boga la movilidad eléctrica, ¿no? Y nada más, paso la palabra al compañero Gabriel. Y nada, simplemente agradecer a la COE la invitación a la cooperativa Solabria para dar a conocer a las distintas empresas de Cantabria otra alternativa de consumir energía, no simplemente desde el lado del autoconsumo, como ha expuesto mi compañero Agustín, sino también desde un elemento más sencillo como es la factura de la luz, ¿no? que cada empresa y cada persona tenemos en nuestro ámbito cercano. Solabria nace de responder a 2 preguntas fundamentales, ¿no? Que esperemos que todas las personas que nos escuchan y las empresas que puedan llegar a ver este vídeo y entendemos que se tienen que plantear, y más en el momento que estamos ahora, ¿no? Con el reto del cambio climático como principal reto de nuestra sociedad. Por un lado está el consumir energías fósiles, con el consecuente riesgo para la salud humana debido a las emisiones de gases de efecto invernadero que están determinando que nuestro planeta esté siendo cada vez menos habitable, o bien apostar por tecnologías modernas, limpias, con menor impacto ambiental y sobre todo con una mayor sostenibilidad desde el punto de vista económico y energético, y sin olvidarnos de esta parte de la salud, que parece que el medio ambiente no tiene que ver con la salud y es algo que significa una interconexión directa, ¿no? No va a haber ningún beneficio económico en un planeta donde no podamos sobrevivir. Y la segunda pregunta que nos hicimos y que dimos respuesta y trasladamos ahora es qué tipo de modelo socioeconómico queremos, ¿no? Nosotros obviamente nos inclinamos más allá de por el precio del producto, porque somos una cooperativa de consumidores y usuarios, sino por los valores que entendemos que tienen que marcar nuestra sociedad a nivel individual y colectivo, como son la cooperación, y en esto el modelo cooperativo. Cuando se modificó la ley del sector público, del sector eléctrico en el 97, permitió la creación de comercializadoras, y vimos el momento oportuno para poder dar encaje a estas 2 respuestas, ¿no? Consumir energía 100% renovable y hacerlo con un modelo de empresa que fomente un poco el modelo cooperativo y no solo el beneficio económico. Solabria forma parte de una unión a nivel estatal que se denomina Unión Renovables, donde estamos ya más de 21 cooperativas. Estamos ahora mismo superando los 140.000 contratos y también aumentando el volumen de negocio y de personas contratadas. El objeto de esta diversificación o dispersión en el territorio es precisamente porque somos un modelo de empresa que se basa en la cercanía y en la confianza de las personas que nos escuchan, y bueno, sobre todo en charlas y eventos como esto, donde podemos
transferir de una manera más cercana y directa cuál es nuestra filosofía. Aquí hay, digamos, distintas cooperativas, de destacar las que son de la zona del Mediterráneo, algunas de ellas ya tienen más de 100 años, con lo cual este modelo no es nuevo, y el resto son las que hemos nacido al albor de esta modificación de normativa en el año 97. A nivel europeo formamos parte de la Federación de la Unión Europea, donde ya hay más de 1.400 cooperativas. Países como Alemania, el modelo cooperativo a nivel energético es algo tremendamente habitual y bien reconocido, y es así de tal manera que la Unión Europea está fomentando cualquier tipo de democratización del sector energético, como decía Agustín, donde se pone en el centro tanto a las personas particulares como a las empresas, incluso a las propias administraciones públicas en la transición por un modelo energético que sea más democrático y más justo, ¿no? Sobre todo partiendo un poco de la generación distribuida y en este caso también de la comercialización y el consumo de energía a través de empresas como la cooperativa. Solabria trabaja básicamente con un elemento de cambio y de una herramienta de transición, ¿no? Que es la factura de la luz. Una factura de la luz donde nosotros lo que hacemos es intentar buscar la mayor transparencia posible en los distintos conceptos que forman parte de la misma y sobre todo el elemento diferenciador que nos caracteriza como comercializadora, ¿no? Que es este quesito verde donde garantiza la Comisión Nacional del Mercado de la Competencia que toda la energía que comercializa Solabria está avalada por certificados de garantía de origen que emite la propia CNMC y que lo que determina es el cambio de modelo energético apostando por un modelo absolutamente renovable donde entendemos que se debe tender y que bueno forma parte del Pacto Verde Europeo y de todas las políticas públicas que van hacia este sentido. Y bueno, lo cual va parejo a lo que comentábamos antes, ¿no? Las emisiones de dióxido de carbono y residuos radiactivos por nuestra actividad son nulos y lo cual, bueno, para nosotros constituye un valor que, bueno, muchas empresas cada vez más están determinando como uno de sus activos en la actividad económica, no solo en la sostenibilidad económica, sino también en su posición ante el mercado. Dos pinceladas para lo que es la factura de la luz, algo que nosotros nos dedicamos a transmitir y a explicar para que, bueno, al menos las personas y las empresas tengan la información necesaria para poder tomar una decisión lo más consciente y coherente posible. Como bien decía Agustín, diferenciar lo que es el término de potencia, que sería la cantidad de energía pico que podemos consumir en un determinado momento. Nosotros siempre decimos que si nunca se saltan los plomos a nivel doméstico es que se tiene una potencia contratada superior a la que realmente necesitamos y bueno, por eso determinados estudios, como comentaba, de empresas especializadas son necesarios para poder hacer el máximo ajuste posible, porque simplemente con este ajuste que no tiene ningún impacto de inversión sí se puede producir un ahorro económico importante e interesante y que es necesario que alguien te pueda asesorar porque muchas veces la rutina de las empresas impide realizar estos estudios. Y el término de energía, que sería el otro concepto fundamental, donde es los kilovatios que consumimos los que realmente están repercutiendo, ¿no? Nosotros aquí siempre proclamamos la premisa de que la energía más económica es la que no consumimos y también la más renovable. Por lo tanto, cualquier medida de ahorro o eficiencia energética va a tener un beneficio no solo ambiental, sino directamente económico en la propia factura de la luz. Y luego otros conceptos que son, digamos, los costes regulados de impuesto eléctrico, alquiler de contador y el IVA, que vienen determinados por normativa estatal y que, bueno, todas las comercializadoras tenemos las mismas imposiciones. Aquí sí destacar que, bueno, Solabria lo que hace es mucho asesorar, sobre todo en cuestiones de potencia instalada y en aspectos de energía, donde, bueno, pequeños hábitos y prácticas de energía, de consumo, determinan un ahorro económico que puede ser muy importante en determinados casos. Muy vinculado a la charla de hoy, son distintas acciones de fomentar el autoconsumo. Es un autoconsumo diferido, no en la propia instalación. A través de otra cooperativa de Madrid, ECOO, lo que hicimos fue, esta cooperativa adquiere plantas fotovoltaicas que los propietarios por distintos motivos se desprenden de ellas, son instalaciones que sí tienen primas y lo que hace es, bueno, pues a través de un acuerdo entre ambas cooperativas pusimos a disposición de todas las personas socias de la cooperativa el poder ser una cuenta partícipe, es decir, ser copropietario de estas plantas y de una manera diferida, pues producir energía fotovoltaica
fotovoltaica por un lado y consumir energía renovable. Todo sin el desdeñable ingreso económico anual del 4,5%, algo muy distante de lo que están ofreciendo ahora mismo las entidades bancarias. Entonces nos parece una actividad, lo denominamos Solabria Genera 1 y 2, para poner a disposición de las personas socias de la cooperativa la opción de poder producir energía renovable sin tener que hacer ninguna inversión en tu vivienda, y lo cual favorece. Nosotros hicimos toda la tramitación con esta otra cooperativa y bueno, pues lo que te permite es producir energía renovable y por otro lado que esa energía repercuta directamente sobre tu propio beneficio económico, ¿no? Lo cual nos parece muy interesante. Dimos mucha campaña en jornadas de autoconsumo que se realizaron en el Colegio de Arquitectos para fomentar un poco lo que se está insistiendo hoy, donde el autoconsumo entendemos que es un paso necesario para ganar en autosuficiencia y en beneficio económico. Este es algún ejemplo de algunas de las empresas y entidades que forman parte de nuestra cooperativa, empresas como Somarroza o Metaltec. Aquí destacar estas empresas que han considerado que Solabria tiene que formar parte de sus activos económicos, donde la factura de la luz es un producto más que se tiene que vender para posicionarse ante el mercado y que bueno, incluso hasta entidades públicas nos consideran una opción porque más allá de la factura de la luz ponen en valor nuestro objeto social, que es la educación y la sensibilización ambiental, donde entendemos que tenemos una responsabilidad social que cumplir, que es dar información a las personas y a las empresas para que tomen unas decisiones lo más conscientes posibles y sobre todo fomentando el ahorro de energía y el consumo de energía renovable a través de la factura de la luz. Y este es un poco, sería el último emblema nuestro, ¿no? Que es lo que estamos hablando, de fomentar las prácticas de ahorro, no solo a las personas que son socias de la cooperativa, sino a la sociedad en general, donde distintos conceptos que trabajamos a nivel de potencia o de consumo de energía y pequeños cambios en los hábitos de consumo pueden determinar un ahorro tanto económico como energético y que bueno, en los tiempos que corren con el mercado eléctrico y el precio de la luz absolutamente disparado y alocado, pues cada vez nosotros entendemos que deben estar en la agenda de cada una de las personas y sobre todo en las agendas políticas y de las empresas para fomentar esa eficiencia energética de la que muchas veces no se habla y que tan necesaria es porque realmente nos permite conseguir consumos mínimos y unos ahorros económicos importantes con el coste de la energía que tenemos. Esto son actividades didácticas que realizamos, sobre todo y sin perder de vista, donde siempre destacamos que la energía más renovable es la que no consumimos y sobre todo también la más económica. Este es un proyecto que hemos realizado aquí en el ámbito rural con 4 empresas del sector agroalimentario a través de una ayuda que hemos recibido de la Consejería de Industria, donde se pretende poner en el centro del motor y en el desarrollo de las distintas empresas, viendo que la viabilidad económica, lo que es el aspecto energético, tiene un elemento clave, ¿no? en el desarrollo de la propia empresa, tanto a nivel económico, sino también, como lo que hablábamos antes, de posicionarse ante el mercado con un valor añadido. Esto se ha basado en realizar auditorías energéticas en los distintos procesos productivos de estas 4 empresas, como digo, el valor añadido de este estudio es que estas son empresas pequeñas que están en el entorno rural, con lo cual era una medida de apoyo directo a la fijación de empleo y al evitar el despoblamiento del que tanto se está hablando y dar un valor añadido también a esos territorios que tienen empresas que realizan una actividad económica que es muy importante a nivel de actividad económica per se y el empleo que generan, y donde distintos estudios como la auditoría energética, incluso la propuesta de hacer unas instalaciones de autoconsumo fotovoltaica, pues se ha visto que es un elemento muy importante para mejorar la situación de la empresa y sobre todo crear una cultura energética no solo a nivel de los empresarios, sino también a nivel de las personas que trabajan en ellos, donde se ve que distintas medidas de eficiencia y de ahorro energético producen un beneficio económico y energético en la empresa y que redunda, por tanto, en el mejor rendimiento de la misma.
Y nada, simplemente, bueno, animar, me ha gustado que Carlos nos haya citado como una gran empresa aquí en Cantabria. La verdad es que estamos muy orgullosas de nuestro crecimiento. Ya tenemos más de 550 personas cooperativistas. Cuando hablo de personas, entiéndase físicas y jurídicas, y estamos rozando ya los 700 contratos, lo cual nos está permitiendo darnos cuenta de que el boca a boca y el darnos a conocer es lo que nos permite que distintas personas y empresas opten por Solabria como una opción de consumir energía verde y sobre todo pues con un aspecto social que es importante. Así que nada, agradecer nuevamente vuestra presencia y aquí estamos dispuestos a las preguntas que consideréis oportunas. Sí. Ahí está, ¿no? Bueno, sí, yo tenía alguna comentario, a ver si me podéis aclarar, más que nada desde el punto de vista más de consumidor o de empresa que pueda estar interesada en este aspecto del autoconsumo. Antes que nada también quiero comentar que si alguien de los que están escuchando o que puedan ver el vídeo a posteriori quieren hacer algún comentario o alguna pregunta, pues a través tanto de COE o como de las presentaciones se puede poner en contacto con nosotros y serviríamos de nexo entre las preguntas y las respuestas. Me interesa mucho, por una parte, lo que habéis hablado antes del tema de los molinos. Efectivamente, parece que el autoconsumo se centra en el tema fotovoltaico, que en principio, bueno, parece ser que ahora mismo es la estrella en el autoconsumo, tanto de tema individual como colectivos o como para ciertos tamaños, digamos, de empresas. ¿Hay alguna ventaja del molino sobre la fotovoltaica o de la fotovoltaica sobre el molino? ¿Hay ubicaciones más idóneas o menos recomendables para el tipo de los mini molinos? Sí. O molinos más grandes, vamos. Sí. La ventaja de la fotovoltaica es que prácticamente la puedes poner en cualquier sitio. El único requisito, pues, que tengas un tejado, que no esté sombreado. Y la eólica, pues si es en una casa unifamiliar y vas a poner una torre de 18 metros, te puedes encontrar con limitaciones con los vecinos, con el ayuntamiento, turbulencias por arbolado, por obstáculos, y luego el tema económico, que es aplastante, que a igualdad casi de generación, la eólica vale igual 4 veces más que la fotovoltaica, la mini eólica, ¿no? Y como ventaja la mini eólica es que no estás sujeto a horas diurnas, pero en términos de producción en Cantabria son bastante similares y el coste, al final la gente se inclina por la fotovoltaica. Porque el mantenimiento, pues también cada uno tendrá su... Es que, por ejemplo, el mantenimiento de una eólica que esté elevada, necesitas una grúa, necesitas personal especializado. Y luego hay un tema, no olvidemos que una mini eólica es un elemento en continuo movimiento, mientras que una placa solar es estática, la puedes dejar ahí. Se inventaron sobre todo para el tema de satélites espaciales, para que dure muchísimos años sin apenas mantenimiento. Y en el global está arrasando en la comparación. De hecho, apenas ya hay muy poco producto mini eólico, y en cambio solar es un boom terrible. Sí. ¿No? Perfecto. Otra cuestión, el tema de autoconsumo colectivo es interesante. ¿Lo veis factible, por ejemplo, para polígonos pequeños, grandes, polígonos industriales, en los cuales sea más factible una instalación centralizada que a menos de 500 metros, ¿no? que tengas acceso a todas las empresas, o no está especialmente pensado para estos polígonos industriales? De hecho, antes comentaba Gabriel, el compañero, de lo que ha hecho Solabria, que está fomentando el término comunidades energéticas, que es algo que está ahora de plena actualidad, aunque no está tan desarrollado como se piensa, pero está íntimamente ligado al concepto de autoconsumo compartido. Entonces, en un polígono, simplemente sabemos que hay naves alquiladas, incluso en una misma nave puede haber varios inquilinos porque se ha segregado, incluso algunos en la parte baja y otros en la parte alta. Entonces, coger una nave con un tejado bien orientado y repartirlo a todos esos consumidores, sin ir más lejos, pero es que encima, lo que comentabas antes, los 500 metros, que te puedes ir a coger la mejor nave, la más fácil, la más barata de instalar, y darle energía a todos los que quieran participar. O sea que realmente en los polígonos sería uno de los sitios objetivos para hacer eso. Porque los trámites al final serán poco más que cada una de las, que si cada uno se hiciera su propia instalación, sería mucho más fácil, entiendo, hacer una instalación centralizada para todos, que no cada uno haga su instalación cuando vayan pudiendo hacerla. Entonces, hombre, tiene un sentido económico. También te digo que en comunidades de vecinos la dificultad es ponerse de acuerdo, convocar las juntas. De hecho, son muy pocas las que lo han hecho, y en Cantabria, no sé, yo ahora mismo no tengo
datos, pero es complicado porque generalmente no quieren todos. Y no pasa nada porque aunque no quieras, si la mayoría está de acuerdo, se pueden usar esas zonas comunes. Pero tienes que hacer acuerdos entre los que se iban a hacer, repartir los costes y somos complicados a la hora de funcionar en grupo, ¿no? Sí, el tema grupal siempre es complicado, pero vamos, que los trámites puramente administrativos, burocráticos, que suelen ser los que suelen ralentizar más el proceso, sí, es mucho más sencillo, claro, entiendo yo. ¿No? Sí, pero ahí lo que falta es un poco el desarrollo normativo, ¿no? Lo hemos visto antes cuando Agustín todo el rato, cómo la norma condiciona mucho el mercado. Las comunidades energéticas renovables y comunidades energéticas locales ya existen en los reglamentos comunitarios, falta el desarrollo a nivel de la normativa estatal, que es algo que se está demandando, porque claro, la Unión Europea tiene muy claro que a través de los fondos europeos Next Generation que están saliendo ahora, se está fomentando la institución y la creación de comunidades energéticas, pero digamos lo que está frenando ese desarrollo y ese impulso es esa falta de desarrollo normativo, ¿no? Y algo que nosotros las cooperativas estamos demandando precisamente por eso, porque para nosotras es algo absolutamente natural fomentar esa cooperación entre distintas personas físicas y jurídicas, en donde si imagínate una nave industrial, pensando aquí en Cantabria, una explotación ganadera con esa superficie de tejado, puede hacer una instalación que no solo abastezca la propia explotación, sino a vecinos de alrededor, pues sería un elemento fundamental, ¿no? Y sobre todo en el entorno rural. Sin embargo, esa pequeña pata normativa es la que realmente hace falta para que nos pongamos a correr todos y hacer instalaciones. Un pequeño dato, hay estudios que hablan de que alrededor del 15-20% de la energía que consume este país la podríamos producir en nuestros propios tejados. Yo creo que es un dato que no hay que perder de vista. Sí, pero que más eso, que con las vistas puestas a la eficiencia, ya no solamente del proceso en sí de captación de energía, sino de instalación y de recursos, pues, que se puede simplificar y optimizar, que cada recurso sea utilizado por el máximo posible de gente, pues yo creo que quizás eso, cuando empieza a haber más demandas de ese tipo de autoconsumos colectivos, quizás la normativa tenga que ir ajustándose más a la realidad. No lo sé si puede ser un camino o al revés, intentar ajustar primero la norma para que haya más iniciativas de tipo. No lo sé cuál sería el proceso más, porque nunca se sabe con el tema de normativo qué es lo que empuja a qué, ¿no? Tiene que ser un poco paralelo, es decir, es necesario que la sociedad vaya conociendo que estas alternativas existen. Hay que decir, que es otro dato que es importante, desde el 2016 para acá, las convocatorias que comentaba Agustín para instalación de renovables, tanto a nivel particular como a nivel de empresas, no se ha llegado a solicitar ni siquiera el 50%, lo cual pone de manifiesto que sí es cierto que el parte del Gobierno de Cantabria está haciendo un esfuerzo económico y crear una línea presupuestaria para esas inversiones, pero hay algo que falta para que realmente se gaste todo el dinero que está ahí disponible, ¿no? Entonces, eso pone un poco de manifiesto lo que tú dices. La norma existe, incluso los dineros existen, pero no se sabe muy bien por qué. Bueno, nosotros tenemos más o menos ideas de que realmente hace falta mucha más sensibilización y mucha más divulgación de esas ayudas. ¿Es cuestión solo de información o...? Bueno, pues información bien transmitida, como aquí de la mano de Teican, una empresa que es instaladora, con transparencia y con información, al menos las empresas van a tener capacidad de decidir si me dan un 30 o un 40% en una tecnología que voy a amortizar en 6-7 años y que a partir de ahí, que no se nos olvide, nos va a dar energía gratis. Si encima me están dando una ayuda y una subvención, pues tendré que valorar como empresa si en mi modelo de crecimiento eso va a ser un input importante o no. Entonces, creo que es importante esa función de divulgación y de transmitir esta información que muchas veces nosotros echamos de menos, ¿no? Aquí en Cantabria somos de las pocas comunidades autónomas que no existe un instituto o una agencia de la energía que precisamente es el organismo que debiera canalizar estas cuestiones, ¿no? Nosotros desde Solabria siempre en todas las charlas hablamos de estas ayudas y animamos a la gente a que haga y las acoja, sobre todo por eso, porque está sobrando dinero todos los años, ¿no? Pues animamos también a las empresas que nos puedan estar escuchando o que nos puedan ver a que nos hagan llegar esas barreras que ellos ven, para que podamos hacer algo para ir rompiendo las barreras, porque de hecho efectivamente, la complicación burocrática está ahí, siempre estará, pero es papel, es lo que decimos muchas veces, el papel se puede hacer. El tema es que haya otro tipo de barreras que no sean tan tangibles y que sean más difíciles de superar. Pero vamos, que si solo es cuestión de documentación, que no sea por
por la burocracia que estas ayudas no lleguen a donde tienen que llegar, efectivamente. Perdona, Carlos, estas ayudas que se van a convocar en Cantabria, ya en algunas comunidades autónomas ya se han convocado en España, y en cuestión de días se están prácticamente agotadas. Claro. Aquí no ocurre, entonces ahí hay que pensar que ¿dónde está el problema? Ese trabajo de información de las pymes, de los pues esperamos residenciales, que yo creo que va a cambiar, que poco a poco y también que estamos en una zona igual penalizada por la climatología, en donde no tenemos que hacer más pedagogía. Bueno, que haya un porcentaje menor no quiere decir que no haya un buen porcentaje de aprovechamiento, sí, de posibilidad de Eso aprovechamiento. es menor, pero un buen porcentaje. Y luego otra cosa que ha comentado Gabriel, que las comunidades energéticas tienen unas expectativas enormes, pero están sujetas a la normativa de autoconsumo, porque no tienen ese desarrollo propio que les podría hacer tener un potencial enorme de incluso llevar el autoconsumo compartido más allá, o sea, de facilitarlo, hacer un gestor que coordinase todo ese, lo que comentabas antes, en un polígono industrial. Pero es que eso no está. Y yo creo que ahí es donde es el paso que falta para que esto fuese, porque podían ser un elemento trastocador de todo nuestro sistema energético, las comunidades energéticas. Sí. Bueno, por mi parte, una última reflexión. Cuando comentabas antes de cómo comenzamos todo este proceso, efectivamente, ¿por dónde empiezo? Pues hay que empezar haciendo una evaluación inicial. Ya creo que ya este paso en sí mismo ya es un primer paso que nos va a ver por dónde podemos mejorar. Es decir, ya estamos mejorando nuestro consumo, porque al fin y al cabo yo creo que es lo que también decía Gabriel, no es tanto la eficiencia energética, que también, sino que cuanto menos gastemos, cuanto menos consumamos, esa es la mejor eficiencia energética que podemos llevar tanto a nuestra casa como a nuestra empresa, y sobre todo en las empresas, que en las empresas hay demasiados resquicios, demasiadas costumbres, hábitos que quedan a lo largo de los años, y que efectivamente con una primera evaluación inicial ya nos estamos ahorrando, estamos identificando esos procesos que nos están consumiendo sin mayor control, y que por ahí podemos empezar, y es una buena manera de empezar revisando qué tenemos para poder seguir y efectivamente dar un paso más hacia, bueno, además esto ya lo tenemos controlado, y además ahora quiero pues que mi energía tenga un origen renovable, pero hay que empezar efectivamente por ver qué es lo que tengo en mi casa, en mi negocio, en mi empresa, por muy pequeño o muy grande que yo sea. Sin eso no hacemos nada, ¿no? Bueno, nosotros eso en Solabria sí lo hemos visto, porque la gente muchas veces nos pregunta, pero bueno, sois más baratos. Al final esta educación hace que la gente consuma mejor, no voy a decir menos, sino incluso mejor, y eso redunda automáticamente en un ahorro económico. Entonces, cambios normativos o como el precio que está ahora, las personas que están con Solabria lo notan menos, precisamente porque tienen esa conciencia y ese conocimiento, ¿no? Que muchas veces la rutina del día a día no te hace pararte a pensar y a reflexionar, y son pequeños cambios que no pierdes confort ni calidad de vida, y una empresa tampoco va a perder capacidad productiva, todo lo contrario, va a aumentar su productividad, porque va un insumo como es la energía, y el coste que está ahora mismo es un elemento que es importante, ¿no? Y aquí sí me parece fundamental destacar que siempre que se haga estas cuestiones es importante ponerse en contacto con empresas que hay aquí en Cantabria y que son especialistas y te dan esa información, y sobre todo te facilitan y rompen ese muro que hablabas tú de la burocracia y el papeleo, ¿no? Porque precisamente ellas conocen los resortes y los tiempos donde un buen asesoramiento te puede simplificar mucho ese tipo de inversiones, y bueno, fomentamos el empleo local y a empresas de aquí que funcionan muy bien. Perfecto, no sé si alguien del público, sí, ya que estemos aquí, o alguien que esté conectado. Bueno, yo, para que me pongáis un poco cara, ya que estoy aquí con vosotros, yo soy Pablo Sánchez, fundador de una empresa que se llama Enerlens, y nosotros desarrollamos software para el sector energético, y estamos muy enfocados sobre todo en el autoconsumo. Entonces, yo las preguntas que tenía, pues ya se ha adelantado Carlos, pero sí que me gustaría, porque justo son las que, hablando de la eólica y de las comunidades energéticas locales, pero bueno, con respecto a la eólica, simplemente un apunte, que es por lo que me ha surgido la pregunta, y es que efectivamente está claro que la solar va a ser mucho más rentable económicamente, pero me ha sorprendido que cuando mostrabas esa diapositiva, Agustín, sobre el Real Decreto, en uno de las referencias de precios sobre eólica, el coste era 89 euros por kilovatio instalado, ¿no? Que es 0,89 céntimos, 89 céntimos. Entonces me ha sorprendido que esa referencia de coste, si fuera así, hablando de que el recurso renovable dependerá de la zona geográfica, pero puede ser parejo en determinadas localizaciones al del solar, claro, con esa referencia de precio estamos hablando de una rentabilidad mayor. Entonces,
entiendo que es anecdótico, ¿no? Pero ¿de dónde sale esa referencia? O quizá el problema no es tanto el coste, sino el conocimiento, la posibilidad técnica de evaluar el recurso, que quizá no la hay con respecto al autoconsumo. No sé cuál es tu... Pero te refieres a que te dan más ayuda. O sea, que sí, te permite... su referencia es, oye, yo sí. te voy a subvencionar siempre y cuando el precio del kilovatio esté por encima de este rango. Que un rango inferior al del autoconsumo para una eólica. Es lo que simplemente me ha sorprendido. Pero bueno. Es que al final la ayuda es importante, eso está claro, pero tú tienes que hacer el balance entre el coste para ti, descontando la ayuda, y la producción que va a tener la eólica. Entonces, realmente con la fotovoltaica es que es muy es que emplazamientos de gran producción de mini eólica no hay tantos, porque claro, los grandes parques donde se ubican en zonas de montaña muy expuestos, pero las viviendas en poblaciones están muy sujetas a turbulencias de vecinos, de árboles, es complicado tener. De hecho, nosotros hemos instalado mini eólica y no encontramos ningún sitio mini eólica con más de 2000 horas. Cuando consultas los atlas y 3000 horas, luego cuando lo instalas, dependiendo del número de alturas, con lo cual en términos luego de producción y te produce de día y de noche, que a veces, claro, la solar tiene una ventaja que suele ser en las horas más caras, suele ser, y la fotovoltaica, la eólica, pues te coincide cuando te coincide, ¿no? ¿Podrías darnos una referencia en residencial, sobre todo en mini eólica a lo mejor, de porcentaje de autoconsumo que pueda generar? Pues mira, tenemos datos sobre en alguna zona de 1000. Lo que no te puedo decir es, con respecto a... ¿sabes qué pasa? Que, por ejemplo, los días de sur puedes tener prácticamente 24 horas el molino a plena producción, pero luego otros días que viene viento del oeste, el gallego que llaman aquí, dura unas horas, cambia el viento, o sea, no tienes un perfil diario, diurno, como puede tener la fotovoltaica, pero sí te puedo hablar de que hemos conseguido entre 1500 y 1600 horas de producción. Pero yo te voy a dar un dato de un molino de 3,5 kilovatios instalado sin IVA, puedes andar en cerca de, con una torre a 16 metros, en cerca de 20.000 euros más IVA. Y una fotovoltaica, 7.000 como mucho. Entonces... mucho tiene que generar de más, mucha subvención de más te tienen que dar para que te compense. Y luego el mantenimiento anual entre una visita que puede ser de media hora, una hora, y revisarlo, a tener que llevar una grúa, o sea, una visita de 50 euros, 100 euros, a una de 300 como 300 euros. Vale, pues muchas gracias. Vale, y para Gabriel, con respecto a las cooperativas, aunque yo sí que precisamente lo ha comentado Carlos, me quería centrar en la figura de las comunidades energéticas locales, y creo que sería interesante que vosotros desde vuestra perspectiva nos dieseis quizá cuál es la diferencia entre ambas figuras, se complementan, quizá la comunidad energética es una evolución del modelo de cooperativa, ¿cómo se comparan ambas figuras? A ver, la filosofía es la misma, es decir, compartir o cooperar. A nivel de cooperativa nosotros somos una comercializadora, entonces lo que hacemos es todas las personas socias de la cooperativa de Solabria comercializan la energía a través, nosotros les emitimos la factura de la luz, vamos al mercado y compramos la energía que esas personas van a consumir. Esto trasladado a la producción, el símil es la comunidad energética local o comunidad energética renovable. Nosotros, de hecho, hay cooperativas ya en España que están fomentando la creación de esas comunidades energéticas en forma de cooperativa. Entonces, lo que falta ahora mismo es ese desarrollo, ¿no? ¿Qué figura jurídica se establece a la comunidad energética? Porque tú ahora vas al notario y dices que te vas a constituir como comunidad energética y el notario te dice que no existe esa figura jurídica, no es una persona jurídica que no existe. La filosofía es la misma, al final es compartir y cooperar. Nosotros lo hacemos a nivel de comercialización, pretendemos cambiar el mercado eléctrico de nuestro país exigiendo que la energía que consumamos sea de fuentes 100% renovables, es el efecto mariposa. Yo con mi factura de la luz quiero cambiar el mercado eléctrico de mi país, y a nivel de comunidad energética lo que se hace es, principalmente a distintas personas que están en un entorno cercano, compartir la energía que producen y consumirla de una manera responsable. ¿Eso que conlleva? Pues una educación y una sensibilización que, bueno, pues es lo que nosotros, por otro lado, fomentamos, ¿no? Esa cultura de compartir, porque la cooperación al final se basa en eso. Entonces,
Por eso nosotros desde Unión Renovables estamos presionando en la medida que podemos al Ministerio para que desarrolle esa normativa, porque para nosotros es un proceso natural. Todas las personas que ya comercializan o consumen energía con Solabria serían potenciales clientes y formar parte o integrantes de comunidades energéticas locales que pueden estar desde un pequeño pueblo de 5 habitantes hasta una comunidad de vecinos en una ciudad. Entonces es nuestro nicho natural de crecimiento y de mercado, y lo que vamos a fomentar, por supuesto. Muchas gracias. Bueno, pues no sé si tenéis algo más que añadir. Si alguien que está conectado quiere abrir micrófonos, estamos ahora mismo abiertos a cualquier aporte que pueda estar, cualquier duda o pregunta de los que están conectados. Os recuerdo, insisto, en la página web, pues en unos días estará colgado este vídeo con las presentaciones. Y pues nada, muchísimas gracias a Tecán, muchísimas gracias a Solabria, muchísimas gracias a los asistentes presentes y a distancia. Y os mantendremos informados de cómo evoluciona todo este tema del autoconsumo, y cuando salgan las ayudas, pues que se prevén que sean, ¿verdad, Gabriel? Como para primeros del próximo año. Sí. Hay que ir preparando ya los planes, porque las ayudas están ya a punto de publicarse y hay que estar preparados para ello. Muchísimas gracias a todos y pues nada, nos vemos en la próxima jornada informativa, y estamos en CEO de Cepime Cantabria para solucionar las dudas que podáis tener. ¿De acuerdo? Venga, muchas gracias. Muchas gracias.